Mi agradecimiento a Xavi Reloaded y a Pablo Arga por su apoyo mediante Patreon y a Gonzalo José Pérez por su apoyo mediante PayPal. Muchísimas gracias. Antes de entrar en el tema principal, quiero pronunciarme acerca de los comentarios que me han dejado varios seguidores del charlatán Rigoberto Hidalgo, o que son apologistas y pretenden usar la historia para sus propósitos. Uno de ellos es un tal Regio Norteño /Q2Q. Este no solo me acusa falsamente, sino que, debido a mi respuesta, borra uno de sus comentarios. Eso lo estoy observando ahora, que quería hacer capturas desde el monitor del PC para ponerlo en pantalla, y veo que uno de los comentarios ha desaparecido. Para desgracia de Regio Norteño, yo ya le había hecho capturas antes de que lo borrara con el móvil, y eso lo veremos más adelante. Su primer comentario fue el siguiente. Hablando de medias verdades, tú también utilizas ese recurso. Por ejemplo, cuando quieres probar el carácter despectivo de Jesús hacia los extranjeros o hacia cualquiera que no sea judío, siempre citas el texto de la mujer cananea donde Jesús le llama perrilla. El criterio de dificultad arroja que ese pasaje debe ser auténtico. Sin embargo, jamás mencionas el contexto o la razón por la cual la mujer va a buscar a Jesús. Entiendo que todos tus argumentos llevan una línea naturalista. Pero si te vas a meter a estudiar textos de creencias antiguas, no puedes evadir, por lo menos, dar una opinión respecto a los exorcismos y sanaciones aparentemente extraordinarias. Ahí también hay que aplicar los criterios históricos. Los criterios no son diseñados simplemente para saber lo que la gente creía, porque para eso basta saber que un texto es literariamente anecdótico y ya sabemos qué es lo que creían sin aplicar las reglas. Preciso, la mujer busca a Jesús para que le practique un exorcismo a su hija. Si piensas que esto es un mero constructo teológico, entonces debes proponer una narración alternativa para que dicho pasaje tenga sentido. No la va a llamar perrilla nada más porque sí. El hecho de que hasta una extranjera le fue a pedir un favor de ese tipo prueba que Jesús tenía una enorme fama de exorcista. El doctor Piñero, que es de una gran honestidad intelectual, cuando hace exégesis sobre el texto de la hija de Jairo, concluye que la niña por lo menos se encontraba en un estado de coma, aunque todos pensaban que estaba muerta. Pero además habría que explicar por qué la niña se levanta justo cuando Jesús le dice que se levante. Esto último lo planteo yo, no Piñero. ¿Qué pinta la niña de Jairo con el asunto de la mujer adúltera? De la mujer cananea. Mi respuesta fue la siguiente. Hombre de paja. ¿Dónde he dicho yo jamás que sea un mero constructo teológico? ¿Dónde he negado yo jamás que Jesús haya tenido fama por ser un exorcista? Todo lo contrario, siempre he dicho que el único milagro, entre comillas, histórico que se le puede atribuir a Jesús es el del exorcismo y las sanaciones, que no se distinguía en la antigüedad. Y siempre pongo como ejemplo que aún en nuestros días hay gente que cree firmemente en los curanderos. Es más, también he señalado que cuando a Jesús se le acusa de hacer milagros por parte de sus detractores, aunque aquí dice destructores, debe haber sido el corrector, se hace referencia a sus curaciones, que las hace con ayuda de Belcebú. No he tenido nunca duda de que Jesús haya tenido fama de exorcista / sanador. Y lo he comparado con otros rabís de la época que tenían una fama similar, incluido lo de sanar a distancia. Todo esto no contradice que Jesús despreciase a los gentiles hasta tal punto de llamarlos perros, y en todo caso le concedería las migajas del reino mientras el pan sería para los israelitas. Así que lo de las medias verdades no se aplica a mi persona, a no ser que te construyas tus hombres de paja. Pues bien, a esto me contestó en un mensaje que borró. Como podréis comprobar, está ausente ahora en la caja de comentarios.
¿Y por qué lo borró? Pues porque, habiéndole dejado claro que yo jamás he negado la historicidad del pasaje, le pedí que escribiese un comentario con la misma extensión de su acusación y no un mero me retracto. Vamos a ver el comentario que me dejó, que capturé en el móvil antes de que lo borrase. Dragon 666. Me parece una falsa analogía comparar los taumaturgos de la antigüedad con los curanderos o chamanes actuales. Algunos de los relatos antiguos plantean problemas que realmente exigen un esfuerzo racional. Un ejemplo es el relato de la hija de Jairo, otra vez con la hija de Jairo, que como ya señalé en el comentario anterior, como ya señalé en el otro comentario, los académicos no ofrecen una explicación concluyente. A propósito de curanderos, el doctor Piñero apeló a una experiencia de sanación personal realizada por una curandera. Sé que los testimonios no valen, pero es interesante que lo afirmó un agnóstico y justo después del análisis literario de un milagro. ¿En qué quedamos? ¿Vale la analogía o no vale? ¿O solo vale cuando un agnóstico dice haber sido curado por una curandera? Esto es a lo que me refiero cuando digo que los recursos técnicos, o lo menos por ahora, no dan para explicarlo todo. Asumí que negabas el carácter exorcista de Jesús porque varias veces te he escuchado mencionar el texto de la mujer cananea sin referir el contexto. En eso me retracto. Yo siempre he dado el contexto histórico, cultural, el propósito teológico del autor, etcétera, etcétera, o de los autores. Por lo tanto, no entiendo esa acusación. Pues este es el comentario que ha desaparecido y entiendo que se debe a la respuesta que le di a continuación, que os voy a leer ahora. Te parezca o no te parezca una falsa analogía y lo que te venga en gana, el asunto es que yo nunca he negado la historicidad del pasaje, que es de lo que me acusabas, y encima de que por ello cuento medias verdades. Te he escuchado, esto lo estoy citando él, ¿no? Pues escucha bien. Visita un otorrinolaringólogo o lávate los oídos, porque no me he hartado de explicar siempre lo mismo. Además, cuando he descrito la animadversión de Jesús hacia los gentiles, he dado más que ese ejemplo, como la prohibición de Jesús de predicar a gentiles, y cuando en el Sermón del Monte pone a los gentiles como ejemplo que no debe seguir su audiencia judía. Así que espero que si te retractas como dices, lo hagas de forma completa al estilo de tu acusación. Y le pongo un ejemplo. Me retracto de haber acusado a Dragon 666 de contar medias verdades cuando puse como ejemplo el relato de la mujer gentil a la que Jesús llamó perra, donde acusé a Dragon de negar la fama de Jesús como exorcista, porque eso es algo que Dragon nunca ha negado, sino que lo ha defendido como un hecho histórico. Por lo tanto, retiro mi acusación / insulto de llamar mentiroso a Dragon, ya que contar una media verdad es contar una mentira, y eso no es lo que hizo Dragon 666. Espero una disculpa acorde a tu acusación y no un mero me retracto en eso, como lo hace la fachosfera mediática con sus bulos extensos en las páginas principales de un periódico, y cuando la justicia les obliga a retractarse, lo hacen a escondidas en una frasecita en un rincón del periódico que apenas nadie va a leer. Fin de la discusión. No debato con opinólogos sobre lo que supuestamente he dicho, tan deshonesto como sus gurús a los que señalo. Pues eso, te dejan comentarios y luego los borran. Otro de los iluminados me dejó un comentario en el último vídeo que le dediqué al charlatán Rigoberto Hidalgo, donde decía ser director de la web Reasonable Faith, donde demostré las mentiras del PhD Richard Hess en una respuesta que dio el Expert in Ancient Israel Religion. Puedes ver el último vídeo que le dediqué a Hidalgo. Ahí demuestro las mentiras. Quien dejó el comentario es BMFes123.
Y si desde el móvil o la tablet pulso sobre la miniatura de su avatar, me sale que está suscrito a varios canales de apologistas como el de Dan Turbina o el de Brian Alvariño. Su pregunta es, ¿usted qué estudios tiene? Me ahorro leerlos o leeros, mejor dicho, me ahorro leeros las respuestas que le di al iluminado. Lo que sí le prometí fue que tendría parte del protagonismo en mi siguiente vídeo, es decir, en este, donde mostraría su absurda pregunta. Y como último comentario, este ya de una persona no aleluya, del usuario que se llama CodeHebDub27. El mensaje fue el siguiente. Yo les sigo a los dos en Instagram. Los dos me parecen poco deshonestos. Brian habla sobre el método científico, pero no te cuenta toda la historia. Me gustaría ver un vídeo sobre Brian. Pues tu deseo son órdenes. Vamos a dedicarle un vídeo a las mentiras de Brian. Así que dentro vídeo de Brian. Volviendo a nuestro tema, mi querido Brian. Tenemos 12 minutos porque me quedé colgado así y pasa rápido el tiempo, ¿verdad? ¿Hay documentación que respalde la existencia de Cristo? Totalmente. Bueno, yo no sé si es coincidencia, por ejemplo, que cuando los discípulos de Jesús estaban adorando y alabando, por ejemplo, Jesús dice, si ustedes callan, hasta las piedras hablarán. Pero yo no sé si específicamente se refería a la arqueología, pero fíjate vos, a finales de los años 40 del siglo anterior, por ejemplo, un beduino, o sea, un beduino sería como, digamos, como un nómada que se mueve originalmente en Siria o en el África septentrional, por ejemplo, o en Siria. Entonces, este beduino se va, por ejemplo, y lanza así una roca contra un animal peligroso y escucha de repente un trax. Y el tipo se pregunta, ¿qué es esto? Se va, recoge esas vasijas, saca unas cuantas documentaciones, por ejemplo, para saber qué es lo que había ahí adentro. Y él se va, por ejemplo, y vende eso. Son lo que en la historia se denomina como el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Él vende esos rollos que encuentra dentro de esa vasija a la Universidad de Jerusalén. La Universidad de Jerusalén recibe todo eso y encontraron un montón de porciones de todos los libros del Antiguo Testamento y un rollo completito del libro de Isaías. Y pusieron en contraste las Biblias que, por ejemplo, utilizamos en la actualidad versus todos los rollos que se encontraron ahí, y resulta que coincidía absolutamente todo lo que nosotros leemos en el libro de Isaías. Fue un descubrimiento que cambió toda la historia de la cristiandad, y si uno hoy quiere negar la historicidad de la Biblia, incluso el Antiguo Testamento que los judíos le llaman la Torá, tiene que ser un deshonesto intelectualmente. Se le pregunta a Brian sobre documentación que demuestre la existencia de Jesús, y su respuesta es que se encontró el rollo de Isaías en Qumrán. Yo para mí que se le traspapelaron las respuestas a las preguntas ya pactadas o al marcador fluorescente se le agotó la tinta. Porque ¿qué tiene que ver el rollo de Isaías qumranita con documentación que demuestre la existencia de Jesús? A no ser que pretenda decir que dado, según él, el rollo de Isaías demuestra que la Biblia es palabra de Dios porque en 1000 años no fue alterada, pues entonces lo que cuenta el Nuevo Testamento sobre Jesús es también fiable porque forma parte de la Biblia. Si ese es su razonamiento, que no lo sé, habría que enumerar en qué falacias cae para seguir esa lógica. Más allá de esta anécdota, vamos a ver la mentira, que es lo que importa, que ha soltado este otro artífice del engaño. Según él, el rollo de Isaías se encontró en Qumrán era exactamente igual que el libro de Isaías que tenemos hoy día. Y nada más lejos de la realidad. Y además muy fácil de comprobar. ¿Por qué? Pues porque tenemos el rollo de Isaías digitalizado online y además tenemos infinidad de literatura de los qumranólogos top a nivel mundial que se han ocupado de la traducción y la comparación del gran rollo de Isaías con el texto hebreo que tenemos en los manuscritos masoréticos, como por ejemplo el Codex Alepo o el Codex Leningradensis. Cuando yo era niño y estaba en secundaria, recuerdo que mi profesor de religión nos preguntó por los rollos del Mar Muerto, si sabíamos algo de ello. Un compañero de clase dijo exactamente lo mismo, que en esas cuevas se encontró el libro de Isaías, 1000 años más antiguo que lo que teníamos hasta entonces, y que era exactamente igual. Y mi profesor lo confirmó. Yo no me imagino a mi profesor pretender mentirnos y entiendo que en esa época los estudios académicos no estarían tan al alcance de cualquiera.
Así que el bulo de la exactitud no es algo nuevo. Parece ser que el rollo se divinizó en el sentido de que hubo una intervención divina, por ser exactamente igual ya desde su descubrimiento en 1947. Este mantra apologético de que el rollo de Isaías es una fiel copia, que no tiene ningún cambio, es común en Apologetalandia, repetido entre los borregos incultos que siguen a este vendehumo porque les creen cada una de las palabras que sueltan estos estafadores en sus shows y discursos sin comprobar si les están vendiendo humo o no. El problema es que tienen muchísima labia. Tienen aprendido de memoria sus falsos discursos y nunca se enfrentan a alguien en directo que realmente esté puesto en el tema. En este caso, en el estudio académico de arqueología y la crítica textual referente a los rollos del Mar Muerto. Dan la apariencia de saber de lo que hablan debido a la labia impecable que tienen, que yo estoy seguro que deben de ensayar. Me pasó un seguidor, JC Guerrero, un link de la página de los Testigos de Jehová, donde se afirma lo siguiente. El profesor Julio Trebollo Barrera, del equipo internacional de editores de los rollos del Mar Muerto, declaró, y aquí supuestamente están citando a Julio Trebollo Barrera. El rollo de Isaías de Qumran ofrecía la prueba irrefutable de que la transmisión del texto bíblico a lo largo de más de 1000 años a manos de los copistas judíos había sido sumamente fiel y cuidada. En primer lugar, tengo trabajos del doctor Julio Trebollo Barrera, que veremos más adelante cuando entremos en los estudios académicos acerca del rollo de Isaías y o Qumran en general. La cita que da el portal de los Testigos de Jehová no aclara de dónde es la cita de Julio Trebollo Barrera, es decir, de qué libro o qué paper no se identifica. Y quiero recordar que en más de una ocasión he pillado a los TJ dar citas a medias o sacadas de su contexto. En este caso no lo tengo claro porque he buscado la cita en internet y cuando me sale algún resultado de algún portal que da exactamente la misma cita sin referenciar cuál es el trabajo de Julio Trebollo Barrera. Es decir, no me ha aparecido haciendo esta búsqueda ningún paper, ningún libro de Julio Trebollo Barrera, absolutamente nada. Siempre páginas que hacen esta cita sin identificar. Por lo tanto, yo sospecho que es una paráfrasis y no una cita textual, pese a que se ponga en entrecomillado. De todas formas, os presentaré en pantalla con identificación de la fuente qué es lo que dice Trebollo Barrera acerca del texto del rollo Isaías y su implicación que tiene en la investigación de la historia de la transmisión del texto. Ahora bien, pese a todo, en la propia entrada de los TJs acerca de los manuscritos del Mar Muerto, se deja bien claro, y cito, aunque los rollos demuestran que la Biblia no ha sufrido alteraciones sustanciales, y esto es una valoración de los TJ, hay variantes que sí son sustanciales, también revelan que hasta cierto grado los judíos de la época del Segundo Templo empleaban distintas versiones de los textos hebreos de la Biblia, cada una con sus propias variaciones. No todos los rollos son idénticos al texto masorético en redacción y ortografía, algunos se aproximan más a la Septuaginta griega. Anteriormente los eruditos pensaban que las diferencias de la Septuaginta tal vez se debían a errores o hasta invenciones deliberadas del traductor. Ahora los rollos revelan que muchas de esas discrepancias en realidad fueron provocadas por modificaciones en el texto hebreo, lo cual quizás explica algunos casos en los que los cristianos primitivos citaron textos de las escrituras hebreas sin usar las mismas palabras del texto masorético. En este sentido, los TJ no son tan fanáticos y embusteros como lo es Brian Alvariño. Y si yo fuese Brian, yo sería prudente a la hora de darle un estatus de origen divino al rollo Isaías, porque este confirma lecturas que los cristianos quizás no le hagan tanta gracia. Brian quizás no sepa que con eso de apelar al rollo de Isaías como prueba del origen divino o la inerrancia o la fiabilidad o a saber a lo que pretende apelar, posiblemente se le vuelva en contra como un tiro en el pie.
Si leemos, por ejemplo, lo que dice en Isaías 7:14 sobre la no virgen que dará a luz. Porque precisamente el rollo de Isaías confirma la lectura del texto hebreo masorético en contra de la cita que da Mateo, que lo que hace Mateo es citar el texto griego. En esta imagen vemos la página correspondiente del Codex Leningradensis de 1008, un códice del año 1008. Y vemos que dice Ja Alma, una joven. En el rollo de Isaías, en la columna 6, en la última línea tenemos la misma palabra, exactamente la misma palabra. Sin embargo, virgen en hebreo es Betulá. Por lo tanto, ojito con el rollo de Isaías, porque este contradice la cita de Mateo, que evidentemente está teniendo en cuenta el texto griego de la Septuaginta. De ahí que Mateo hable de una virgen. Vamos a ver, pues, qué tiene que decirnos la Academia acerca del rollo de Isaías y la supuesta exactitud entre el rollo de Isaías y el texto hebreo masorético. Para ello vamos a ingresar en el portal donde está expuesto el rollo de Isaías junto a la regla del templo, el rollo de la comunidad, el rollo de la guerra y el comentario de Habacuc. Y aquí se nos informa, y cito textualmente, abro comillas, la forma textual de 1Q Isaá es el rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías. Luego explicaré la nomenclatura. La forma textual de 1Q Isaá coincide por lo general con la versión del texto masorético tradicional, consolidado en la Edad Media y conservado en códices medievales como el Códice Alepo, aunque presenta numerosas variantes textuales, diferencias ortográficas, errores de copia y correcciones de escribas. Más adelante en el mismo portal se sigue diciendo: el texto de 1Q Isaá contiene los 66 capítulos del libro de Isaías en el mismo orden conocido y coincide por lo general con el texto masorético reflejado en los códices medievales que han llegado a nosotros. Con todo, este manuscrito de más de 2000 años de antigüedad contiene grafías alternativas, errores de copia, correcciones y, lo principal, algunas lecturas diferentes a las del texto masorético. En total se han identificado más de 2600 variantes textuales que van desde una sola letra a una o varias palabras e incluso versículos enteros con un texto diferente. Ejemplo de ello lo encontramos en el capítulo 2, en el que el gran rollo de Isaías representa una lectura diferente al texto masorético. En 1Q Isaá, la segunda mitad del verso 9 y todo el verso 10 están ausentes. Esto como introducción general al libro de Isaías del texto masorético en comparación con lo que encontramos en Qumran. Ahora vamos a entrar en más detalles para que nos hagamos una idea de la complejidad de la historia de la transmisión del texto, que no es tan happy flower como pretenden los apologistas con sus mentiras. Para ello vamos a consultar, ya eso sí, libros y artículos de la élite de los qumranólogos. Cabe destacar que en Qumran no se encontró un solo rollo del libro de Isaías, aunque 1Q Isaá sea el que está completo. Pero a lo largo de las expediciones arqueológicas, a medida que se descubrieron más cuevas en las mediaciones de Khirbet Qumran, fueron apareciendo más libros de los que luego encontrarían su lugar en el canon del judaísmo rabínico, y entre estos libros una buena selección de copias del libro de Isaías. Escribe Peter Flint en su libro The Dead Sea Scrolls, en el capítulo The Prophets, sobre el libro de Isaías en Qumran lo siguiente: para el libro de Isaías, los rollos y otros testigos antiguos aparentemente preservan solo una edición general sin patrones consistentes de lecturas o variantes de lecturas variadas o variantes en la lectura o grandes reordenamientos. Algunos manuscritos son cercanos al texto masorético. Y ahora te los lista. 1Q Isa B. Ya debo explicar lo de la nomenclatura. El número identifica la cueva en el orden que fueron descubiertas.
1 es la primera cueva que fue descubierta. Q hace referencia a Qumran. Isa es la abreviatura del libro al que se refiere, en este caso Isaías, y luego se le añade una coletilla, que puede ser A, B, C, etcétera, etcétera. Dependiendo de si en una misma cueva se encontraron varias copias de un mismo libro. Estamos hablando de copias de un mismo libro en diferentes rollos, es decir, no que sean diferentes fragmentos que pertenezcan a un mismo rollo, sino si pertenecen a un rollo distinto. Si hay más de una copia, se van enumerando con la coletilla A, B, C, D, E, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí dice, algunos manuscritos son cercanos al texto masorético. 1Q Isa B, 4Q Isa A, 4 sería la cueva número 4 que se encontró. 4Q Isa B, 4Q Isa D, 4Q Isa E, 4Q Isa F y 4Q Isa G. Aquí dice que son cercanos al texto masorético, en lo referente al rollo Isaías, que estos son todos del libro de Isaías. Otros rollos, notablemente 1Q Isa A, es decir, el gran rollo Isaías, y 4Q Isa C, contienen cientos de lecturas variantes en comparación con la forma tradicional del texto hebreo. Como vemos, no precisamente el gran rollo Isaías es más fiel al texto masorético de entre todas las copias que se encontraron en Qumran del libro Isaías. Sigo citando del libro. Muchas lecturas variantes no son importantes para entender el significado del libro bíblico, pero son significativas en otros aspectos. Por ejemplo, las diferencias en ortografía y gramática y los cambios en el orden de las palabras proporcionan una rica evidencia sobre el uso antiguo del hebreo, y los errores de varios escribas nos dicen mucho sobre los copistas individuales. Algunos eran descuidados, y los hábitos de los escribas durante el periodo del Segundo Templo tardío. Para la mayoría de los lectores resultan más interesantes las lecturas variadas o variantes que ofrecen información sobre las etapas finales de la composición del libro. Muchas de ellas implican uno o más versículos que están presentes en algunos textos pero ausentes en otros. Por ejemplo, en el relato del llamado de Isaías, que está en el capítulo 46 al 8, el escriba original de 1Q Isa A tiene un texto más corto. Un escriba posterior insertó por encima de la línea una edición extensa que también se encuentra en el texto masorético. En esta versión más larga, el versículo 7 ahora tiene 3 partes, con una en el original de 1Q Isa A, y el versículo 8 tiene 2, con solo una del escriba original. Y si nos vamos a la tabla, ahí podemos ver la adición en el texto masorético con respecto al rollo Isaías en 46 al 8, donde en el texto masorético tiene una añadiduría que lee lo siguiente: cuando el aliento de Yahvé o el Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Además, esta lectura más corta está atestiguada por algunas de las recensiones de la Septuaginta, que debió tener un texto hebreo diferente al texto masorético como Foalag, que recogía la lectura previa al embellecimiento del texto masorético. Otro ejemplo de las variantes entre el texto tradicional del texto masorético en comparación con el gran rollo Isaías lo encontramos en el cántico del siervo sufriente en Isaías 53:11. El texto masorético lee lo siguiente: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El gran rollo de Isaías tiene una lectura diferente. Dice: la aflicción de su alma verá la luz y encontrará satisfacción. Y por su conocimiento mi siervo el justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y esta lectura está también presente en otro de los rollos de Isaías encontrado en la cueva 1, que es el 1Q Isa B, y en el rollo de Isaías encontrado en la cueva 4, como en el rollo 4Q Isa D, así como en alguna de las recensiones de la Septuaginta.
Y ahora vamos a consultar qué es lo que el doctor Julio Treboller Barrera tiene que decir acerca de los rollos del Mar Muerto en general y en particular del rollo de Isaías, que es a quien se alude con esa cita defectuosa identificada en la web de los TJ y algún otro blog que me ha aparecido cuando hice la búsqueda. Lo más parecido a la cita que he encontrado es en el libro Los hombres de Qumrán, una obra escrita en conjunto de Julio Treboller Barrera y Florentino García Martínez. Yo os cito de la página 123. Ahí dice lo siguiente. Los grandes manuscritos de Isaías 1Q, Isa y B marcaron la etapa inicial de la investigación sobre los manuscritos bíblicos de Qumrán. Confirmaron la enorme fidelidad con la que el texto hebreo ha sido conservado durante los 1000 años que median entre la época de Qumrán y la época en la que fueron copiados los manuscritos medievales más antiguos conservados, siglo IX y siglo X después de Cristo, que serían el Alepo y el Enigradensis, entiendo. Extrapolando el ejemplo del libro de Isaías a los restantes libros del Antiguo Testamento, hoy podemos saber que el texto tradicional de la Biblia hebrea es prácticamente idéntico al que utilizaban los judíos en el siglo II a.C. y sin duda también en época anterior. Los manuscritos de Wadi Murabaat y Nahal Heber, relacionados con la segunda revuelta judía contra los romanos, 132 al 135 después de Cristo, reflejan ya la culminación de un proceso de fijación del texto consonántico que se había iniciado algún tiempo antes. El primer rollo de Isaías, 1Q Isa, cuya copia fue realizada en torno a los años 125 al 100 de antes de Cristo, muestra, como se ha dicho, una sorprendente coincidencia con el texto consonántico de la tradición masorética. Se llegó a pensar incluso que podría facilitar el acceso a un estadio anterior de la transmisión textual del libro, pero el hecho es que en la mayor parte de los casos en los que estos textos difieren, el texto conservado por los manuscritos medievales demuestra que ser superior al manuscrito de Qumrán. Estamos hablando del libro de Isaías, no de los rollos de Qumrán en general. El segundo rollo de Isaías, 1Q Isa B, data de los años 100 al 75 a.C. Su afinidad con el texto masorético ha sido también exagerada, como en el caso de 1Q Isa. Por si no ha quedado claro, aquí nos está diciendo que 1Q Isa sea idéntico al texto masorético, a la vez que se da a entender que aunque en la mayoría de los casos donde el texto difiere, el texto masorético demuestra ser superior, esto implica que hay una minoría de casos donde el texto qumranita 1Q Isa es superior al texto masorético. Y algún ejemplo he dado en algunos de mis vídeos que no voy a repetir ahora. En cualquier caso, y volviendo al engañabobos Brian Alan Bariño, es totalmente falso y por lo tanto es una mentira afirmar que el rollo de Isaías es exactamente idéntico al libro de Isaías de las Biblias actuales o de los textos masoréticos, que entiendo que él sabrá que es en lo que se basan las traducciones de las Biblias actuales. He puesto dos ejemplos de variantes textuales, aunque hay muchísimas más. Más allá de ello, lo cierto es que Qumrán no es solo el gran rollo de Isaías, y resulta que con los libros de otros profetas las diferencias entre Qumrán y el texto tradicional son aún mucho más llamativas. En el mismo libro de Treboller Barrera y Florentino García Martínez se le dedica un capítulo al libro de Isaías. Y solo como introducción cito del mismo libro, también en la página 123, lo siguiente. La segunda etapa y la segunda sorpresa corresponden al descubrimiento y estudio de otros manuscritos, especialmente de los libros de Samuel y Jeremías, que mostraban claras divergencias respecto al texto hebreo masorético. Coincidían, por el contrario, en gran medida con la forma del texto representada en la versión griega de los LXX o la Septuaginta. Y ya en la página 124, respecto al libro de Jeremías, dice: el texto hebreo tradicional transmite, como es el caso en el libro de Jeremías, el texto de segunda edición, mientras que la forma textual más breve corresponde a la primera edición. Es decir, el texto masorético sería una segunda edición, el texto qumranita del libro de Jeremías sería una primera edición. Y así podríamos continuar hasta el infinito.
Sincretizando pues, Qumran demuestra todo lo contrario a lo que el apologeta Brian Alvariño falsamente pretende afirmar en ese programa prepactado con el fin de engañar a la gente para la causa del Evangelio. No es cierto que los manuscritos de Qumran sean una copia exacta de los textos bíblicos que tenemos hasta hoy en día, ni siquiera el libro de Isaías, o que estén reflejados en los manuscritos medievales masoréticos. Todo lo contrario. Lo que demuestra Qumran es que en torno al cambio de era y poco antes, en torno al siglo II de antes de la era común, no existía un texto estándar, sino que se trataba de un texto vivo. Para entonces no se tenía esa noción de la inerrancia bíblica y demás sandeces propias de las reflexiones teológicas de tiempos posbíblicos. Imaginaos al cronista, el autor de los libros 1 Crónica y 2 Crónicas del Antiguo Testamento, cuando corrigió a Samuel y Reyes. El cronista corrige estos dos libros y pese a todo, Crónicas entró en el canon. A nadie le importó si corregía o no corregía. ¿Por qué? Porque ya se encargaría la teología, sea la teología judía rabínica o posiblemente los teólogos cristianos, ya se encargarían de buscarle las vueltas al texto para explicar las diferencias, correcciones entre Crónicas, Reyes o Samuel. Y algunos ejemplos ya he dado por qué en Crónicas es Satanás el que incita a David a hacer el censo y creo que es en Samuel dice que fue Yahvé, o por qué se cambia el nombre de Abijam, porque el cronista lo cambia a Abijah. Pero bueno, hasta aquí el vídeo que quería dedicarle a este personaje. Recuerde que hoy a las 22 horas, si es que no se emite este vídeo después porque aún no lo he editado, a las 22 horas de hora España haremos una transmisión en conjunto, varios divulgadores de ciencias bíblicas y canales críticos en general, donde abordaremos varias de las mentiras que cuenta este sinvergüenza en varios de sus vídeos, en entrevistas que le hacen o vídeos que tiene subido a TikTok. Vamos a encargarnos de esas mentiras y desmontarlas.